Hola, buenas noches, ingeniero, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién está hablando? ¿Me escucha, ingeniero? ¿Daniela? Sí, sí, creo que mi audio no está bien. No, no, sí te escucho perfectamente. Ya, perfecto. ¿Qué hemos visto rápidamente la clase pasada? Bueno, vimos, ya hicimos la introducción a lo que es el mercado de valores. Vimos los tipos de mercado según sus fases, que pueden ser primarios, secundarios, por su tipo de organización, y por su plazo de liquidación, el tipo de renta que existe, que puede ser fija y variable. Fija para lo que son bonos, letras, ya que la rentabilidad es cierta y conocida, y y de la renta variable depende el rendimiento de la empresa, ¿no? Como las acciones. El plazo de vigencia que está en el mercado monetario de dinero y el mercado de capitales, que se distinguen principalmente por el tiempo, que es a corto plazo, a largo plazo, y ya haciendo una introducción a los activos financieros, que son instrumentos que canalizan el ahorro hacia hacia la inversión y se materializa mediante un contrato. Estábamos viendo algo de PFs y el activo más importante en un banco sería la cartera de créditos. Muy bien. Y hemos visto también que existen dos tipos de intermediación, ¿verdad? La directa y la indirecta. Correcto. ¿Y qué nos interesa en este curso? Nos interesa verlo uh, ¿Qué tipo de intermediación? directa. La directa, ¿verdad? Porque la indirecta es básicamente lo que ustedes La están banca, llevando, ¿no? la banca tradicional, ¿no? Correcto. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere acotar algo? Buenas También noches. hemos... Buenas noches. Bueno, en la anterior imagen anterior gráfico, quería justamente acotar, ¿no? Uno más antes. Ese. Gracias. Justo, bueno, también quería dentro de lo que es la indirecta y directa, en este gráfico podemos ver, bueno, todo el procedimiento de lo que es la indirecta, ¿no? Desde captar dinero y, bueno, acomodarlo, ¿no? Y eso está resumido en el spread financiero. Y en la otra figura, en la siguiente figura, que llegaría a ser un procedimiento directo, ¿no? De todos los oferentes, bueno, ponen sus recursos en la bolsa y luego es mediante un agente y todos los van difiriendo lo que es el mercado de valores, ¿no? Todo el procedimiento, aunque el último que quedamos, si no recuerdo bien. Correcto. Sí, este es un esquema resumido de lo que es la intermediación financiera directa, ¿no es cierto? Por un lado tenemos los oferentes, que son los inversionistas. Por otro lado tenemos los demandantes, que son las empresas. ¿Me copian? Me sale que mi conexión es inestable, pero no sé si me están escuchando bien. Sí, sí, se escucha bien. ¿Sí? Ya. Entonces, los demandantes de recursos, que son las empresas, emiten valores, ¿cierto? Que van a ser adquiridos por los oferentes de recursos o los inversionistas. Sin embargo, este procedimiento les dije que no es de forma tan directa, sino que intervienen algunos intermediarios que son las agencias de bolsa o agentes de bolsa, también llamados brokers.
Tanto estos brokers actúan tanto por lado de la oferta como por lado de la demanda. Y estos son los autorizados, es decir, los agentes de bolsa, para acudir al mercado de valores, que se traduce en esencia en una bolsa de valores, que la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien, como estábamos viendo, estábamos hablando de un módulo de mercado de valores, tenemos que ver la definición en extenso de lo que era el valor, ¿no? Y habíamos dicho que un valor es un documento mercantil que contiene un derecho patrimonial o crediticio y que tiene una vinculación jurídica, ¿no? Lo habíamos definido en el artículo 491 del Código de Comercio. Nos dice la definición. ¿Se acuerdan la definición del valor del Código de Comercio, que nos dice que el valor es un documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo consignado en el mismo? ¿Verdad? El artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, la Ley 1834, refuerza esta definición y nos dice que los títulos valores son aquellos que son normados por el Código de Comercio, los valores emitidos por el Estado boliviano y sus entidades. Por ejemplo, aquí abarca todo lo que son los títulos valores que emiten tanto el Banco Central y el Tesoro, ¿no? Ya están comprendidos dentro de esta definición. Y finalmente, aquellos instrumentos de transacción en el mercado que cumplan con las siguientes condiciones, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Dice que sean creados y emitidos con una base legal, que identifiquen al beneficiario de los recursos, que la oferta pública sea autorizada y que represente la existencia de una obligación asumida por el emisor. Entonces, ya habíamos visto la definición del valor. Estos valores podían ser emitidos de tres formas, ¿verdad? De forma nominativa, a la orden o al portador. Hemos visto una definición clásica de lo que son valores de renta fija y de renta variable, y habíamos quedado acá. Y habíamos dicho que en esta clase íbamos a ver cuáles eran los títulos valores que se negociaban en nuestro mercado. Cintia Cruz, ¿está ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A ver, rápidamente nos puedes decir cuál es la diferencia entre los títulos de renta fija y los títulos de renta variable. La principal diferencia, licenciado, es que en los productos o sí, los de renta fija son los que ya los de renta fija son que ya se sabe qué rendimiento va a tener ese título valor. En cambio, los de renta variable es incierto, depender necesariamente de las actividades o de los resultados de las actividades de las empresas que los otorgan. Correcto. ¿Ejemplos? Podría ser en renta fija un TPF, ya sabemos la tasa de rendimiento que va a tener. En cambio, en la renta variable podemos tener las acciones. Va a depender de las utilidades que va a tener esa empresa. ¿Y esas utilidades cómo se van a materializar? A través de a través de dividendos, ¿verdad? cierto, licenciado. De dividendos, ¿ok? Bien. Entonces, sigamos. Permítame un segundito. Bien, ahora vamos a ver, señores,
los valores que se negocian en el mercado de valores, en nuestro mercado de valores. Y antes de hablar de esto, vamos a hacer la distinción entre valores de renta fija y valores de renta variable. Vamos a empezar con aquellos valores de renta fija que se negocian en nuestro mercado. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos, vamos a ir marcando acá. Existen instrumentos que son emitidos por, específicamente, el Banco Central, ¿ya? ¿Cuáles son aquellos títulos, valores que son emitidos esencialmente por el Banco Central? Tenemos, para empezar, las letras, ¿sí? Las letras del Banco Central. Letras del Banco Central. Estas letras, las letras pueden ser de dos tipos. Tenemos las letras que son las letras clásicas, las letras comunes del Banco Central, cuya simbología es LBS. Y por otro lado, tenemos las letras redimibles. Letras redimibles del Banco Central. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otro tipo de letra? Si alguien puede apagar ahí su audio, por favor. Alejandra. ¿Viste, no viste? O mañana te muestro más. O mañana te muestro más. Alejandra Cachi está con su micrófono. Sí, Listen. Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo puedes apagar tu micrófono, por favor? Perdón, Listen. Gracias. Ya, entonces, recapitulando, el Banco Central emite letras. Tenemos las letras comunes y las letras redimibles. La diferencia radica básicamente en que las letras, estas letras, son emitidas a 91 días. Mientras que las letras redimibles son emitidas a 182 días, 273 y 364 días. ¿Ok? Pero ustedes dirán, ok, ¿cuál es la diferencia? Porque las de 91 días igual podían haberse emitido como una letra redimible, ¿verdad? Justamente está en el carácter de redención. Redimir significa en el fondo cancelar anticipadamente. ¿Ok? Las letras que son redimibles tienen un periodo de protección de 91 días. En otras palabras, dentro de los primeros 91 días, por ejemplo, esta letra de 182 días, dentro de sus primeros 91 días, no puede ser redimido, es decir, no puede ser cancelado anticipadamente por cuenta del Banco Central. Tienen un periodo de protección de hasta 91 días. Al cabo de los 91 días, el Banco Central puede hacer un llamado de estas letras en cualquier momento. ¿Sí? En el día, por ejemplo, 200. Eso significa que los inversionistas que han adquirido estas letras, por ejemplo, si un inversionista ha adquirido una letra de 273 días, está expuesto a que el Banco Central en cualquier día a partir del día 91 cancele anticipadamente. En otras palabras, le devuelva su capital más sus intereses hasta la fecha de la redención.
¿Sí? ¿Se entiende la figura? Sí, licenciado. Y finalmente, también emite CDS, certificados de depósito del Banco Central de Bolivia. Estos certificados de depósito son emisiones que realiza el Banco Central para sectores específicos a invitación directa a participantes especiales, como por ejemplo puede ser a las AFPs, a ciertas compañías de seguro, etcétera, etcétera. Es muy raro encontrar este tipo de certificados de depósito, pero existen. Los más comunes les diría que son las letras y las letras redimibles. Sin embargo, la característica central de todos los títulos que emite el Banco Central, ¿cuál es? Es que son títulos de corto plazo, ¿sí? De corto plazo. ¿Por qué? Porque van hasta 364 días. ¿Sí? Entonces hemos visto letras del Banco Central y certificados del Banco Central de Bolivia. Por otra parte, tenemos otro gran emisor, que en este caso es el famoso Tesoro General de la Nación, el TGN. ¿Ya? El TGN emite los siguientes instrumentos. Emite, por ejemplo, lo que son las letras del TGN y los bonos del TGN. Es muy raro encontrar letras del TGN. Es muy raro encontrar estas letras del TGN porque en esencia lo que el TGN emite son instrumentos de largo plazo. En general, generalmente, no necesariamente, pero la esencia del TGN es que emita títulos del TGN, ¿ya? Entonces se concentra más en la emisión de bonos. Estos bonos pueden ser emitidos a 2 años, 4, 6, 8, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años y hasta 100 años. ¿Ok? Entonces, como ven, la naturaleza de la emisión de valores del TGN es básicamente para largo plazo. En alguna ocasión, sí, evidentemente, ha emitido letras del Tesoro, pero ahora ya casi no lo está haciendo. ¿Ya? La emisión de títulos de corto plazo básicamente ya está orientada al Banco Central. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ya hemos visto acá las letras del Tesoro y los bonos del Tesoro. ¿Ok? Recapitulando, entonces, en esencia dijimos que el Banco Central emite títulos de corto plazo. Títulos de corto plazo. ¿De acuerdo? Señores, el Banco Central lo que hace es emitir títulos de corto plazo, fundamentalmente ¿para qué? ¿O con qué fines lo hace? Para controlar la inflación, licenciado. Sí, pero en un concepto más genérico, lo realiza con fines de política
Política fiscal. Política monetaria. Política monetaria. ¿Sí? ¿Qué es la política monetaria, señores? ¿Alguien sabe? ¿Alguien en algún curso de economía básica? Tratar tal vez de mantener la estabilidad económica de un país. Tal vez aumentar la cantidad de dinero, como cuáles son los mecanismos para manejar, en este caso, el dinero. Ya, sí está un poquito más cercana a esa la segunda definición. En esencia, señores, la política monetaria es una herramienta que tienen los bancos centrales de los países, ¿ya? Es una herramienta que tienen los bancos centrales de los países, fundamentalmente para controlar la liquidez en la economía. ¿Ya? Es una herramienta más que tiene un banco central para controlar la liquidez en la economía. Por ejemplo, pongamos unos ejemplos. ¿Qué pasa si el Banco Central percibe que hay mucha liquidez, mucho excedente de liquidez en la economía? ¿Qué es lo que puede ocasionar eso? Una inestabilidad económica, licenciado, podría ser dado por la inflación, que generaría tanta liquidez en la economía. Ya, pero a ver, ¿qué pasa cuando hay mucha plata en la economía, mucho circulante? ¿Qué produce eso? Baja el valor, en este caso, monetario, o sea, ¿Cuál es la consecuencia directa de eso? Pérdida del valor adquisitivo. Correcto, es inflación. En otras palabras, todo es inflación, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando el Banco Central percibe que está pasando ese fenómeno, ¿qué es lo que hace? Justamente utiliza una de las herramientas que tiene la política monetaria, que en este caso es la compra y venta de sus valores en el mercado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tendrá que hacer el Banco Central en este ejemplo para retirar esa liquidez de la economía? emitir bonos, le dicen. En realidad, letras, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Emitir letras, ¿sí? Vender letras al mercado. Vendiendo esas letras, recoge todo ese circulante que está en exceso. Pero para que estas letras sean atractivas al mercado, ¿qué tiene que hacer? Dar una buena tasa de interés. Correcto, subir la tasa de interés. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo puede el Banco Central influir directamente en la liquidez a través de estas herramientas que tiene de compra y venta de valores? ¿Sí? Sí, licenciado. Entonces, justamente estas herramientas específicamente se denominan, por ejemplo, las famosas OMAs, que son las operaciones de mercado abierto. ¿Sí? Con esta herramienta permiten controlar esa liquidez. Pongamos un ejemplo contrario. ¿Qué pasa si el Banco Central, bueno, como consecuencia de sus políticas o directrices que vaya a implementar, por ejemplo, el Ministerio de Economía, ve que se necesita más bien inyectar liquidez a la economía? Nuevamente puede utilizar herramientas de política monetaria, pero en este caso ya no va a tener la intención el Banco Central de quitar esa liquidez, sino al contrario, va a querer más bien inyectar esa liquidez a la economía. Entonces, ¿qué tendrá que hacer en este caso?
Para empezar, ya no sacará a la venta las letras, ¿verdad? Ya no va a ser intención del Banco Central vender más letras, ¿sí? Pero ¿qué puede hacer? Inversión pública. No, en este caso estamos hablando de política monetaria. Después vamos a ver de lo que es la inversión pública. Pero en este caso puede justamente hacer un llamado de sus letras, o en otras palabras, redimir sus letras. ¿Qué quiere decir esto? A todos los inversionistas que han adquirido letras que son con plazos mayores a 91 días, decirles, señores, hasta aquí llegamos y la inversión suya llegó hasta tal plazo y les devuelvo su capital más sus intereses hasta tal fecha. ¿Sí? Redimir anticipadamente. Justamente por eso existen estas letras que son las famosas letras redimibles. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, señores, en resumen, lo que hace el Banco Central es emitir títulos valores de corto plazo. ¿Con qué fines? Con fines de política monetaria. ¿Sí? Al contrario, el Tesoro General de la Nación emite títulos valores con otros fines. ¿Con qué fines lo hace? Lo hace con fines de política fiscal. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Rick, ¿puedo volver a repetir? Por favor, se me ha cortado. Claro. Les decía que el Banco Central realiza la compra y venta de valores de corto plazo con fines de política monetaria. ¿Sí? Sin embargo, el Tesoro General de la Nación realiza la compra y venta de valores de largo plazo, pero lo hace con fines de política fiscal. ¿Y qué es la política fiscal? ¿Qué es la política fiscal? Es ¿cómo se dice? Es el crecimiento y desempleo de los recursos que nosotros vamos a hacer. En este caso, más que todo, se ve en la política fiscal, el gasto público, los impuestos, la demanda agregada, demanda del empleo. Correcto, pero en esencia sí, la política fiscal es una herramienta que tienen en este caso las tesorerías, ¿verdad? De los países para financiar o gestionar proyectos de gran envergadura, ¿sí? Evidentemente, como decía su compañera, se basa fundamentalmente al tema de recaudaciones de toda índole, ¿no es cierto? Puede ser a través de los impuestos o justamente a través de estas ventas de títulos valores como por ejemplo bonos para financiar, por ejemplo, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, ¿no? Están orientados a otro tipo de objetivos, más que todo de inversión pública, ¿correcto? Entonces, el TGN también emite estos valores, que son de largo plazo, pero ya para fines de política fiscal. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre las emisiones del Banco Central versus las emisiones del Tesoro General de la Nación? ¿Sí? Son dos conceptos distintos, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Rick, una preguntita.
Cuando nos dice que el Banco Central técnicamente nos convence de hacer la redención, en este caso de una letra, ¿qué pasa si mi letra es a 364 días y estamos en el día 100? ¿Lo puede uno obligar o tiene que esperar sí Sí, o sí 364 días? no, justamente la decisión, en este caso, si se acuerdan en la primera clase que vimos las opciones, en esencia es una opción, pero la opción la ejerce o la potestad la tiene el Banco Central. Entonces, no es opcional. Si el Banco Central les dice, ok, llegamos al día 100 y ya no quiero continuar con la inversión, les paga su inversión hasta el día 100, sin preguntar, en otras palabras. No es que ustedes pueden decirle al Banco Central, no, por favor, me quiero quedar con mi inversión hasta el día 364. No, no existe esa figura. La opción la ejerce el banco, en este caso el Banco Central. ¿Ya? En otras palabras, la redención, cuando lo dispone el Banco Central, es de carácter obligatorio para todos los tenedores de esos instrumentos. Gracias, licenciado. Bien. Sigamos. Voy a borrar, por favor, lo que he escrito, ¿ya? Bueno, entonces tenemos las letras. Check. Ahora hablemos de los pagarés, ¿sí? Existen dos tipos de pagarés que se negocian en nuestro mercado. Dos tipos de pagarés. Por un lado tenemos los pagarés de mesa de negociación y por otro lado tenemos los pagarés bursátiles. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces, los pagarés, por un lado tenemos los pagarés de mesa de negociación y luego tenemos los pagarés bursátiles. Los pagarés de mesa de negociación, señores, les voy a ir nombrando acá las características. Son un instrumento diseñado para financiar fundamentalmente a las pymes. ¿Sí? El plazo máximo de emisión de estos pagarés es de hasta 270 días. En otras palabras, son 9 meses. Otra característica de estos pagarés es que no requieren contar o no es obligatoria la calificación de riesgo. No es obligatoria la calificación de riesgo. Y finalmente, este tipo de instrumentos, a ver, ustedes lo van a deducir acá. Si un pagaré de mesa de negociación está destinado a financiar pymes, es decir, que son las pymes las que pueden emitir estos valores, fíjense el plazo máximo de emisión de estos valores, son de hasta 270 días o 9 meses. ¿Para qué estará destinado este tipo de financiamiento para las pymes? Licenciado, ¿qué tipo de financiamiento hablamos? ¿Préstamo? Claro, o sea, cuando estamos hablando de valores, son los valores que pueden emitir las empresas que están cotizando en bolsa, ¿verdad? Entonces, fíjense, los pagarés de mesa de negociación, les decía que son un instrumento que solo pueden ser emitidos por pymes, ¿sí? El plazo máximo de emisión de estos valores es de hasta 270 días. Fíjense, por la característica de la empresa y del plazo,
¿cuál será el objeto o el destino de estos recursos? ¿Para qué estarán financiándose las pymes a este plazo? Fundamentalmente. ¿Qué es lo que buscan las pymes en general? ¿Financiar qué? Fundamentalmente para financiar capital de operaciones. ¿Sí? ¿Qué es el problema más recurrente que tienen las pymes, verdad? Generalmente tienen dificultades para su día a día, ¿no? Para financiar capital de trabajo, capital de operaciones. ¿Sí? Entonces, ya saben las características de los pagarés de mesa de negociación. Repito nuevamente, son emitidos por pymes solamente. El plazo máximo de emisión de estos valores es de hasta 270 días. No es obligatoria la calificación de riesgo y generalmente sirven para financiar capital de operaciones. Mientras que los pagarés bursátiles pueden ser destinados para pymes o no, ¿sí? En general, cualquier tipo de empresas, no necesariamente pymes. Luego, el plazo máximo es de hasta 360 días, hasta 360 días. Deben contar obligatoriamente con calificación de riesgo y pueden financiar ya sea capital de operaciones capital de inversión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, ustedes tienen que ser capaces de diferenciar de qué tipo de pagaré estamos hablando. ¿Ok? Entonces, mesa de negociación, ya saben cuáles son las características. Rápidamente les comento. Actualmente deben haber como 5 o 6 pymes inscritas en bolsa, de las cuales lastimosamente solamente hay una pyme que está activa. Es decir, que negocia títulos, valores, en otras palabras, estos pagarés de mesa de negociación, es una empresa que se llama Irala. Hay otras empresas que están inscritas, pero que no están emitiendo valores en la actualidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, después... ¿Sí? No, licenciado, se ha entendido. Bien. Ahora hablemos de los certificados de depósito a plazo fijo, que ustedes lo deben conocer mejor que yo. Son los famosos DPFs. Los DPFs no vale la pena hacer mucho comentario. Son instrumentos emitidos por entidades financieras. ¿Sí? Son instrumentos emitidos por entidades financieras. Pueden ser de dos tipos. Tenemos los DPFs emitidos hay DPFs que son emitidos con interés al vencimiento. O DPFs emitidos con pagos periódicos, también llamados cupones. Los más comunes son los títulos que son emitidos al vencimiento. Es decir, que cuando una persona constituye un depósito a plazo fijo,
la entidad financiera se compromete a realizar un pago único al vencimiento de la operación, donde va a devolver tanto el capital más los intereses devengados. ¿Sí? Entonces, los depósitos a plazo fijo se constituyen en una fuente de captación importante para las entidades financieras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Luego tenemos toda la categoría de los que son los bonos, ¿ya? Dentro de los bonos tenemos, por ejemplo, bueno, voy a hablar de lo que es un bono en estricto rigor. Los bonos son instrumentos generalmente categorizados como instrumentos de largo plazo, generalmente, ¿ya? Son instrumentos que emiten las empresas, generalmente para financiar capital de inversión, generalmente. No es una regla, pero usualmente lo hacen para financiar capital de inversión. Otra característica importante de los bonos que es que los bonos generalmente conllevan dentro de su estructura pagos de intereses periódicos que nosotros denominamos en la jerga financiera cupones, ¿sí? Cupones. El capital que está incluido en los bonos puede ser pagado de dos formas. Uno, al vencimiento, es decir, como un depósito a plazo fijo, se paga los intereses periódicos y el capital se lo paga al vencimiento del bono. Ese bono en finanzas se denomina un bono bullet. O también el bono, a medida que va pagando los intereses o los cupones, puede ir también amortizando parcialmente cierto capital, ¿no? Eso es para no acumular toda la carga financiera al final del bono. ¿Ya? Eso es en esencia un bono. Cuando hablamos de estos bonos, por si acaso, no estamos hablando de los bonos que paga el gobierno, ¿no es cierto? El bono Juancito Pinto, el bono familia, eso es otra cosa, ¿ya? Eso es un común, eso es un subsidio, ese es un regalo que da alguien, pero en este caso, cuando hablamos de este tipo de bonos, estamos hablando de un instrumento financiero, ya, de un título valor que emite una empresa, ¿ya? Entonces, dentro de la categoría de los bonos, podemos encontrar, por ejemplo, los bonos más clásicos son los bonos corporativos, que son bonos que son emitidos por empresas, ¿sí? Que han decidido financiarse a través del mercado de valores y que son empresas, básicamente. Por ejemplo, ¿qué tipos de bonos corporativos podemos encontrar en el mercado? ¿Qué empresas cotizan en bolsa que hayan emitido bonos? Por ejemplo, tenemos la empresa Sofía, se ubican en la empresa Sofía que vende los pollos. Es una empresa que cotiza en bolsa y emitió bonos. A ver, ¿cuál más me acuerdo? Básicamente todas las petroleras, las subsidiarias de yacimientos. Tenemos a Transierra, las eléctricas también, está Ende Corporación, ha emitido bonos recientemente, está De La Paz, tenemos Soboce, Nibol, montón de empresas, ¿no? Que cotizan. Vamos a ver más adelante, les voy a mostrar una página donde pueden ver toda esta información. Pero en esencia, los bonos corporativos son bonos que emiten las empresas. Después tenemos, por ejemplo, los bonos municipales. Los bonos municipales, cuya característica es que son emitidos por los gobiernos autónomos o por las alcaldías. ¿Sí? Por las alcaldías.
Actualmente, como es un buen ejemplo, les comento que el gobierno municipal de La Paz es un gobierno municipal que ha emitido bonos, de hecho ha hecho 2 emisiones de bonos y tiene una vigente. ¿Ya? Específicamente, por ejemplo, el gobierno autónomo municipal de La Paz ha hecho hace 2 años, si no me equivoco, una emisión de bonos interesante para financiar la estabilización de, creo que eso eran 10 zonas de alto riesgo del municipio de La Paz. ¿Sí? Esos son los bonos municipales cuya característica es que son emitidos por los gobiernos autónomos. Les diría que el gobierno municipal de La Paz es uno de los casos de estudio porque en la región, les digo, en la región, creo que es la única alcaldía que se ha financiado a través de bonos. Después tenemos, señores, los bonos participativos. La característica de estos bonos participativos es que son bonos emitidos. Estos bonos son bonos emitidos por pymes. ¿Sí? Son bonos emitidos por pymes, cuya característica es que tienen 2 componentes. Tienen un componente fijo de tasa de interés, un componente fijo y un componente variable. ¿Sí? Un componente variable. Ese componente variable se gatilla o se activa siempre y cuando la empresa cumpla ciertos requisitos. ¿Ya? Entonces tiene una tasa fija más una tasa variable. Y son bonos emitidos por pymes. Y finalmente, en la categoría de bonos, que me imagino que debe ser lo que más les interesa, tenemos los bonos bancarios bursátiles. Bonos bancarios bursátiles. Bonos bancarios bursátiles. En los bonos bancarios, señores, tenemos 2 tipos de bonos. 2 tipos de bonos. Por un lado, tenemos los bonos senior. Los bonos senior, que son bonos como cualquier otra empresa que emite un banco, ¿sí? Se asemejan mucho a los bonos corporativos. Y por otro lado, tenemos los famosos bonos subordinados. Los famosos bonos subordinados. ¿Alguien sabe qué son los bonos bancarios subordinados? ¿Alguien tiene alguna referencia de lo que son los bonos subordinados? ¿Por qué los bancos emitirán bonos subordinados? ¿Cuál será su motivación? ¿Alguien sabe? Sirven para incrementar su capital, su coeficiente. Correcto. A ver, les hago algunas preguntas básicas que me imagino que ustedes ya deben estar muy familiarizados con algunos conceptos porque están llevando este diplomado. ¿Cuál es, señores, el objetivo máximo de un banco? Captar recursos del público y acomodarlo, ¿no? Con créditos. Correcto. Es el objetivo, en otras palabras, de un banco, para generar ese spread que habíamos dicho, es colocar créditos, ¿verdad? En otras palabras, si ustedes trabajan en entidades financieras, siempre se habla de un concepto que es de
tenemos que crecer en cartera, ¿no? ¿Cuánto hemos crecido? Y ese crecimiento para una entidad financiera se traduce en el crecimiento de su cartera. Si la cartera de créditos es más grande, lo más lógico es que el banco esté ganando más dinero, ¿no es cierto? Porque está generando más spread. ¿Sí? Entonces, el objetivo básico, digamos, de un banco, de una entidad financiera, es crecer en cartera. ¿Verdad? ¿Me siguen ahí? Sin embargo, señores, este crecimiento de cartera, bueno, no es pues infinito. Tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Como decía su compañera, los bancos tienen un indicador que es muy importante, ¿sí? Que básicamente mide la capacidad de endeudamiento o de otorgación de créditos, que es el famoso CAP, el coeficiente de adecuación patrimonial. ¿Qué es este coeficiente de adecuación patrimonial? Es una formulita que nos dice, ¿alguien sabe? ¿Se acuerda? Es una fórmula que nos avisa más o menos el porcentaje de cuán saludable el banco es con poder, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Con poder, o sea, toda la liquidez que tiene, poder prestarlo. Porque en el caso que si lo presta todo, digamos, estaría desfalcado, ¿no? Entonces nos mide ese porcentaje, si no recuerdo bien. Es un indicador que mide cuánto, a ver, les explico acá. Es una formulita que nos dice el capital, ¿sí? El capital del banco entre los activos ponderados por un nivel de riesgo. ¿Sí? Los activos, cuando hablo de activos, básicamente hago referencia ¿a qué? A la cartera de créditos. ¿Verdad? Y nos dice la ASFI, en este caso el regulador, este regulador nos dice que este coeficiente de adecuación patrimonial tiene que ser mayor o igual a ¿qué? Al 10%. Al 10%, ¿verdad? Entonces, recapitulando, los bancos tienen que, el objetivo de los bancos es crecer en cartera, ¿no es cierto? ¿Qué significa crecer en cartera? Fíjense, si yo crezco de forma indiscriminada en cartera, la cartera es el activo, ¿verdad? Del banco. ¿Sí? Si yo crezco en cartera mucho, ¿cuál va a ser el resultado de esta ecuación? El coeficiente de adecuación patrimonial va a bajar, ¿cierto? Sube el denominador. Entre algo muy grande, ¿cuál es el resultado? Algo que va cayendo, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Por tanto, señores, los bancos no pueden crecer pues de forma infinita. ¿Por qué? Porque nos dice que tienen que cumplir con este indicador. Si yo crezco mucho en cartera, muy probable que esté por debajo de este 10%, ¿sí? ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la solución? ¿Qué tendría que subir para yo otorgar más créditos? El patrimonio. Correcto. Tengo que aumentar el patrimonio. ¿Sí? Tengo que incrementar mi numerador. ¿Verdad? De manera que yo tenga más holgura en mi coeficiente de adecuación patrimonial para poder también aumentar mi cartera de créditos. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden los bancos
bancos o las entidades financieras incrementar su capital? Emitiendo bonos. Hay dos formas, señores. Hay dos formas de incrementar el capital en las empresas en realidad, ¿no? O en los bancos en este caso. Uno es capitalizar, ¿verdad? Que en otras palabras es que los accionistas del banco se pongan de su bolsillo, ¿verdad? ¿Verdad? Aumenten capital. Y la segunda, señores, que es la que estamos viendo acá, es la emisión justamente de bonos subordinados. Que en otras palabras, como decía su compañera, es cuasi capital. ¿Sí? Al emitir los bancos bonos subordinados, ¿qué les permite, señores? En otras palabras, les permite aumentar su CAP y en el fondo les permite poder crecer en su cartera de créditos. ¿Sí? ¿Se entiende, señores? Pregunta de examen. Sí, no sé si podría un poquito explicar los bonos subordinados. ¿Otra vez? Toda la explicación. Bueno, les decía, los bancos pueden emitir dos tipos de bonos, los bonos senior y los bonos subordinados. ¿Sí? Los bonos senior fungen básicamente como cualquier otro tipo de bono corporativo. Es un bono que emite un banco. Y los bonos subordinados, señores, la motivación de emitir bonos subordinados por cuenta de los bancos es básicamente porque les permite incrementar su coeficiente de adecuación patrimonial. El coeficiente de adecuación patrimonial es un indicador que mide el capital social, el capital de una entidad financiera ponderado entre la cartera ponderado por los niveles de riesgo. ¿Sí? Que este indicador de CAP regulatorio en nuestra legislación tiene que ser mayor o igual al 10%. Entonces, como les decía, los bancos no pueden crecer indiscriminadamente en cartera, porque si crecen acá sin incrementar su capital, el numerador, automáticamente tienden a reducir su coeficiente de adecuación patrimonial y tienden a bajar este indicador, que no es lo mejor. Entonces, les decía que para subir el numerador y que tenga más holgura en su coeficiente de adecuación patrimonial, tienen dos opciones. Capitalizar, es decir, que los accionistas se pongan de su plata, de su bolsillo para poder capitalizar a la empresa. Esa es una forma. Y otra forma es la emisión de bonos subordinados. Estos bonos subordinados se convierten como cuasi capital. ¿Por qué son cuasi capital los bonos subordinados? Justamente, señores, por su carácter de subordinación. La subordinación implica que estos bonos se subordinan o están en la categoría más baja de las acreencias que tiene el banco. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, son bonos que son un poco más riesgosos comparados, por ejemplo, con los bonos senior. En caso de una posible liquidación de un banco, cuando quiebra un banco, en otras palabras, van a ser los últimos en ser pagados, porque se subordinan, como dice su nombre, a las otras deudas que tiene el banco. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es su nombre de subordinado.
¿Hasta acá alguna pregunta? El interés de estos bonos serían más altos, ¿no, Lick? Debería ser más alto, ¿no? Porque el inversionista que está comprando estos bonos supuestamente está asumiendo un mayor nivel de riesgo, ¿verdad? Tú lo has dicho. Pero en esencia, señores, o sea, en la vida real nuestro mercado pues no da pues para, no es tan profundo como para poder discriminar en términos de tasa de interés, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. Sigamos. Después tenemos, señores, hagan un acto de buena fe y créanme que existen los famosos valores de titularización. Vamos a ver más adelante, yo creo que el día lunes o miércoles con más seguridad, una clase destinada a lo que es la titularización. Y ahí vamos a ver lo que son los valores de titularización. Pero de momento dejémoslo ahí y créanme que existen, ¿ya? Porque se lo vamos a ver más adelante. Y finalmente tenemos los cupones de bonos del tesoro, ¿sí? Que se... que nacen justamente que nacen de los bonos del tesoro. Y no se olviden que los bonos tienen sus cupones, ¿verdad? Que son intereses periódicos, y estos cupones se desprenden del bono madre para ser negociados de forma separada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esos son todos los instrumentos de renta fija que se negocian en nuestro mercado. Luego tenemos instrumentos de renta variable, que tenemos en este caso las acciones no registradas y finalmente las cuotas de fondos de inversión cerrados. ¿Ya? Las acciones ya las hemos explicado. Las acciones no registradas se refieren a aquellas empresas que no necesariamente cotizan en bolsa y tampoco están inscritas en el registro del mercado de valores. Sin embargo, utilizan el mecanismo que proporciona la bolsa para negociar estas acciones. Son mecanismos raros, pero en esencia son acciones que no están cotizando en bolsa, pero utilizan la plataforma de la bolsa para excepcionalmente ser negociadas en este mercado. Y bueno, las cuotas de fondos de inversión cerrado que vamos a ver más adelante cuando hablemos de fondos de inversión. Existen dos tipos de fondos abiertos y fondos cerrados. En el caso de los fondos cerrados, las cuotas de estos fondos deben ser negociados en bolsa. Tenemos muy pocos instrumentos de renta variable que se negocian. Como pueden ver en este grafiquito, obviamente lo que predomina más en nuestro mercado son los instrumentos de renta fija. ¿Sí? Les doy una pregunta. ¿Cuánto creen ustedes en proporción? Deme un número en porcentaje que se negocia tanto en renta fija como en renta variable. Dicen, podría ser un 60% renta fija y renta variable un 40%. ¿Ya? ¿Alguien da más? Renta fija 80% y variable 20%. ¿Ya? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 70-30. Voy a saltarme esto. Fíjense este gráfico. Estos son los montos operados en bolsa con corte a agosto de este año. Ustedes ya deberían estar perfectamente familiarizados con todos estos nombres. Fíjense, instrumentos de renta fija. ¿Cuánto se negocia? Casi el 100%, ¿no? Versus instrumentos de renta variable, muy poquitos, ¿no?
poquitos. Entonces, dentro de los instrumentos de renta fija, fíjense, ¿qué es lo que más se negocia? DPFs. DPFs, ¿no? Fíjense, más del 80% de ese 98% representan los depósitos a plazo fijo, ¿no? Después tenemos en menor escala los bonos a largo plazo, que son los bonos corporativos, bonos bancarios bursátiles, fíjense, bonos del tesoro, pagares bursátiles, valores de titularización, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, sigamos. Continuando con la clase, vamos a ver ahora cuáles son los participantes que intervienen en el mercado de valores. ¿De qué tipo de intermediación estamos hablando, señores? Directa. Directa, ¿verdad? Directa, ¿no? Y ahora veamos a detalle cada uno de los participantes que intervienen en este esquema. Por un lado, señores, como ya hemos dicho, tenemos los emisores. Los emisores, que son las empresas, ¿verdad? Que son las empresas que deciden financiarse a través del mercado de valores, es decir, no están yendo a la banca tradicional, sino que están yendo a este esquema de financiamiento. Pero ¿cuál es la característica de este tipo de financiamiento? Es la emisión de ¿qué? De valores, ¿sí? Ya sea un bono, una acción, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos los inversionistas, que son los oferentes de recursos, que son los que tienen la plata, en otras palabras, y que van a financiar a estas empresas. Como les había dicho al principio, la relación no es directa. ¿Por qué? Porque tanto el inversionista como los emisores tienen que contratar los servicios de ¿quién? Las agencias de bolsa, ¿sí? Las agencias de bolsa son las únicas entidades que están autorizadas a acudir, ¿dónde? A una bolsa de valores. En nuestro caso, la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que en este proceso que estamos viendo, en todos estos participantes, también existe otro participante fundamental, que es la entidad de depósito de valores, que básicamente se encarga de la compensación y liquidación de valores de las transacciones que se realizan en bolsa. Vamos a ver más adelante, no nos vamos a complicar ahorita con esa definición. Sí, como bien saben ustedes, este mercado está bajo un ámbito de la regulación, en este caso específicamente a través de ASFI, ¿sí? Que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Y también estamos bajo un ámbito de, no sé si llamarlo regulación, pero sí tal vez supervisión o de control de la Unidad de Investigación Financiera. Existe un participante importante por excelencia, que es en este caso el Banco Central o el Tesoro, que como les había dicho, que son emisores de títulos valores, ya sea para política fiscal o para política monetaria, emisores por excelencia. En este proceso también, señores, intervienen otras entidades que llamamos nosotros entidades auxiliares, que también coadyuvan al funcionamiento de este esquema. Por ejemplo, ¿qué entidades auxiliares participan? Por ejemplo, ¿alguien puede darme algunas? ¿Calificadoras de riesgo? Correcto, las calificadoras de riesgo. Tenemos las sociedades de titularización, las SAFIs.
Tenemos las empresas de auditoría externa, ¿sí? Hay varias. Hay varias. Ok. Bien. Entonces, como primer punto, vayamos a ver qué son las agencias de bolsa o los agentes de bolsa. Las agencias de bolsa, señores, son empresas de objeto exclusivo que básicamente realizan actividades de intermediación de valores. Intermediación de valores. ¿Sí? Y también dice, además de cumplir con cualquier otro acto relacionado a la transferencia de los mismos y desarrollar actividades permitidas según la normativa. ¿Cuál es la normativa inherente a las agencias de bolsa? Es el reglamento de agencias de bolsa que lo pueden encontrar en la recopilación de normas del mercado de valores. Esas actividades que están permitidas para una agencia de bolsa, entre otras están, por ejemplo, la de intermediar valores por cuenta de terceros, ¿sí? Operar por cuenta propia o bajo reglamentación especial, proveer servicios de asesoría e información en materia de intermediación de valores, prestar servicios de asesoría financiera, administrar inversiones en portafolio de valores, realizar operaciones con valores en mercados financieros, realizar la oferta pública por cuenta de los emisores y otras actividades. ¿Ya? Entonces, señores, las agencias de bolsa, como bien lo hemos visto en este esquemita, se encargan básicamente respecto a los emisores de asesorarlos, ¿verdad? Asesorarlos para realizar la emisión de valores. Y respecto a los inversionistas, se encargan de la administración de inversiones en el portafolio de valores. ¿Sí? Entonces, no se olviden que las agencias de bolsa, en esencia, tienen como objetivo intermediar valores, además de otras actividades que están permitidas según su normativa. ¿Alguna pregunta respecto a las actividades que cumple una agencia de bolsa? También llamadas agencias de corretaje, agentes de bolsa o brokers. ¿Alguna consulta? ¿Cuáles serán las agencias de bolsa que están autorizadas y reguladas por ASFI en nuestro mercado? Aquí les presento a todas las agencias de bolsa que están reguladas por ASFI. Son 12 agencias de bolsa, señores, si no las conocían. Tenemos agencias de bolsa que son de grupos financieros, que de repente ya se les hace un poquito más familiar. Por ejemplo, la agencia de bolsa del Grupo Nacional se llama BNB Valores. La agencia de bolsa del grupo del Banco de Crédito se llama Credibolsa, ¿no? ¿Alguien sabe de dónde viene esta agencia de bolsa que se llama Santa Cruz Securities? Del Banco Fácilis. Correcto, es del grupo Fácil, ¿no? Entonces, son agencias que son son filiales de grupos financieros, y también tenemos agencias que son independientes, es decir, que no provienen de algún grupo financiero del país. Por ejemplo, Pan American Securities, que es la agencia de bolsa donde yo trabajo. Tenemos iBolsa, Multivalores, estas dos últimas son relativamente nuevas, y otra que se llama Sudavara. ¿Ok? ¿Las conocían todas? No, Liz. ¿No? No, Lisa. Entonces, ya las tienen acá. Si ustedes quisieran realizar una inversión en el mercado de valores, tienen dos opciones, ¿verdad? Una, necesariamente tienen que acudir ¿dónde?
como inversionistas, tienen que acudir ¿dónde? A una agencia de bolsa, ¿sí? Que son cualquiera de estas 12 agencias de bolsa. No lo pueden, ustedes si quieren invertir en bolsa, no pueden hacerlo de forma directa, señores. Tienen que contratar los servicios de una de estas empresas. ¿Ya? Y otra opción es a través de forma, digamos, indirecta, a través de una SAFI, ¿no? Que lo vamos a hacer más adelante. ¿Ok? A continuación les voy a mostrar un gráfico del tamaño de la cartera que están administrando estas agencias de bolsa. ¿Sí? De la cartera propia. Ojo, ya es la cartera propia. No es la cartera que administran por cuenta de sus clientes. Eso es otra cosa. Es simplemente la cartera propia. La cartera propia. Esto no implica que el que tiene más cartera, por si acaso, es la mejor agencia. No es un parámetro para dar ese criterio. Simplemente es la política de inversión que ellos han determinado para administrar la cartera propia. ¿Ya? Y pueden ver quién es más grande en términos de cartera. Cartera de inversiones estoy hablando, cartera de inversiones, ¿no? Pero hay agencias, por ejemplo, que han determinado de repente no tener cartera. Y no por ese hecho son peores o mejores, ¿no? Es un tema de decisión de política nada más. ¿Ok? Sin embargo, en global, en conjunto, no administran más de 150 millones de dólares. Entonces son un participante pequeño en el mercado. Un participante pequeño. ¿Sí? Entonces, eso es respecto a las agencias. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Licenciado, usted mencionaba hace un momento atrás que no era importante, ¿no? El tamaño de la cartera. ¿Por qué será, licenciado? No es un parámetro para decir que una agencia es mejor por el tamaño de la cartera, a eso me refiero. Pero estoy hablando, por si acaso, cuando hablo de cartera acá, estoy hablando de la cartera de inversión. No es la cartera que ustedes conocen de las entidades financieras, porque esa es la cartera de préstamos, ¿verdad? De créditos. Esto no, esa es la cartera de inversiones. No se olviden que cuando han visto banca, los bancos tienen dos tipos de cartera, ¿se acuerdan? Los bancos tienen dos tipos de cartera. Una, que es la más importante, que es la cartera de créditos, ¿sí? Y otra es la cartera de inversiones. En este caso estamos hablando de la cartera de inversiones, pero no de los bancos, sino de las agencias de bolsa. Les decía que no es un parámetro para medir si una agencia es más importante o que otra, porque simplemente la decisión de tener cartera de inversiones es básicamente, se fundamenta en una política de inversión que establece la agencia de bolsa. Mas no es una regla para decir que una agencia es mejor que otra en función al tamaño de su cartera. Y hay agencias de bolsa pequeñas con tamaños de cartera que son moderados, que ganan mucho más que las agencias que de repente son más grandes. ¿Ya? Por eso, a eso me refiero. No es un parámetro para, o sea, puede ser un parámetro para simplemente medir tamaños, quién es más grande en términos simplemente de carteras, pero no es un parámetro de comparación de, por ejemplo, de utilidades o de ROE, nada. ¿Ya? Bien, eso respecto a las agencias de bolsa. Entonces, si ustedes quieren, hemos visto lo que son las agencias de bolsa, ¿sí? Ahora vamos a ver a los emisores.
a los emisores. ¿Quiénes serán los emisores? Ya lo hemos dicho. Los emisores son entidades que pueden realizar oferta pública de valores. Son entidades que pueden realizar la oferta pública de valores en demanda de recursos. Los emisores, en otras palabras, señores, son las empresas. Son las empresas que en lugar de acudir a un esquema tradicional de crédito a través de la banca, deciden optar por ir a este esquema de mercado de valores para financiarse, para financiar recursos a través de la emisión de valores. ¿Sí? Este procedimiento se llama la oferta pública de valores. ¿Y qué es la oferta pública? Eso lo pueden encontrar, si ustedes tienen la oportunidad de ver, en el artículo número 6 de la Ley del Mercado de Valores. La oferta pública de valores se refiere, y si pueden tomar nota, a toda invitación o propuesta dirigida al público en general o a sectores específicos, realizada a través de cualquier medio de comunicación o difusión. Repito, es toda invitación o propuesta dirigida al público en general o a sectores específicos, realizada a través de cualquier medio de comunicación o difusión, ya sea personalmente o a través de intermediarios autorizados, con el propósito de lograr la realización de cualquier negocio jurídico, con valores en el mercado de valores. Esa es la definición de oferta pública. Ya, entonces, como les decía, los emisores básicamente son las empresas que deciden financiarse a través del mercado de valores. Estas empresas pueden financiarse a través de deuda. En otras palabras, desde el punto de vista del balance general, por ejemplo, si una empresa se financia a través de deuda, ¿desde qué lado del balance se está financiando? Correcto, desde el lado del pasivo, ¿verdad? Y es la forma más convencional, si ustedes quieren, de financiamiento, ya sea a través de, por ejemplo, de bonos, de pagarés, de letras. También la empresa puede financiarse con valores de participación. Valores de participación. En este caso, desde el punto de vista de un balance, ¿con qué se está financiando? Capital, patrimonio. Correcto, el patrimonio. Y finalmente, desde el punto de vista de los activos del balance, a través de los famosos procesos de titularización. Titularización, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, estas empresas, nuevamente, contratan los servicios de una agencia de bolsa. ¿Qué va a hacer esta agencia de bolsa? Asesorarlos. Los va a asesorar, ¿verdad? Y les va a decir si es factible o no que la empresa se pueda financiar a través del mercado de valores. Y si es así, va a elaborar un documento, la agencia de bolsa, que se denomina prospecto de emisión. ¿Sí? Es un documento, este prospecto de emisión es un documento donde detallan las características
tanto de la empresa y de la emisión de valores. Dentro de la categoría de los emisores tenemos a los emisores privados, que son las empresas, entidades financieras, por ejemplo, y emisores públicos. Tenemos los bancos centrales, las tesorerías, los gobiernos municipales, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a los emisores. Entonces, en este esquemita que ya hemos visto, ¿a quiénes hemos visto? Hemos visto a las agencias de bolsa y ahora hemos visto a los emisores, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, hemos visto esto. Me voy a quedar Dicen, acá. perdón, una pregunta. Dígame. En el tema de las agencias de bolsa, las mismas, si nosotros vamos como inversionistas, ¿solamente podrían ayudarnos con la Bolsa Boliviana de Valores o podrían ayudarnos con alguna bolsa del extranjero? Buena pregunta. En realidad, las agencias de bolsa dentro de la normativa, como les había dicho, una de las funciones es realizar asesoría. Acá está. Operaciones con valores en mercados financieros internacionales. Sí estaban permitidos para hacer, pero lastimosamente por temas de normativa, podrían asesorarlos en materia de inversiones en el extranjero, pero las agencias de bolsa igual van a tener que contratar los servicios de un broker afuera, ¿verdad? Para que también por medio de ellos realicen las operaciones que les han encaminado los clientes, que les han encomendado sus clientes. Sí lo pueden hacer. Creo que muy pocas lo hacen, ¿no?, de forma directa, porque en ese caso, siendo, digamos, un inversionista, de repente le convendría ir de forma directa con el broker, ¿verdad? Pero bueno, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a robar 5 minutitos más, si me permiten. Quiero mostrarles una página donde ustedes pueden ver toda esta información que estamos viendo. ¿Están compartiendo, están viendo esta pantalla? Sí, licenciado. Google, ya. Ustedes se van a entrar, para curiosear, a la página de la Bolsa Boliviana de Valores. Puse BBV. Y la primera opción que sale es la Bolsa Boliviana de Valores, ¿sí? Entonces, ustedes acá pueden ver donde dice Centro de Información Bursátil. ¿Me siguen? Sí, licenciado. Sí, sí. Fíjense. Emisores en bolsa, fíjense. Emisores en bolsa. Directorio de emisores, número de valores vigentes en bolsa. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, los estados financieros por emisor de todos los emisores que están cotizando en bolsa. ¿Sí? Por ejemplo, o si no, directorio de emisores. A ver. Estados financieros por emisor. Ahí tienen todos los estados financieros, por ejemplo, Droguería Inti. Yo quiero los estados financieros trimestrales del año 2020. Buscar. Primer trimestre. Al primer trimestre. Ahí está, fíjense. Del 2020. Balance general, estado de resultados, notas a los estados financieros. Bueno.
Fíjense, estados financieros por actividad. Entonces aquí están empresas, por ejemplo, de la agroindustria, bancos, eléctricas, construcción, industriales, etcétera, etcétera. Después ustedes pueden ver, por ejemplo, quería mostrarles en realidad esto. Se van acá, Centro de Información Bursátil, y aquí está lo que acabamos de hablar, los prospectos de emisión. Prospectos de emisión. Y aquí está categorizado por tipo de instrumento. Fíjense, están, por ejemplo, valores de titularización, pagarés bursátiles, bonos bancarios, pagarés de mesa, cuotas, bonos largo plazo, bonos municipales. Fíjense, si me entro, por ejemplo, a bonos municipales, solamente voy a encontrar los bonos municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ¿sí? Del año 2018. A ver, entremos. Ahí está. $140 millones de bolivianos se han financiado. Bueno, es un programa de 310, pero en esta emisión se han financiado 140 millones de bolivianos. ¿Sí? Ahí están las características de la emisión. Si volvemos. Pueden ver acá bonos largo plazo, por ejemplo. Ahí están las empresas o bonos, empresas que están cotizando en bolsa, en este caso a través de bonos. Nutriol, Fortaleza Leasing, Pisa Leasing, Ende Transmisión, Prolega, Gas y Electricidad, Bonos Francesa, Bonos Crecer. Y ustedes pueden ahí descargar, curiosear las características de los prospectos. Si ustedes ven acá, tienen 2 PDFs en cada caso. Una básicamente solamente es una sola hoja, que son las características resumen del prospecto. Y en la segunda columna está el prospecto como tal, que es el documento en extenso. Y si se dan cuenta, uno es más pesado que el otro, ¿no? Y este prospecto, como les decía, resume todas las características tanto de la empresa como de la emisión. Entonces, ustedes acá pueden encontrar los prospectos de emisión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se está entendiendo la clase? Sí, Licen. Sí. ¿Sí? Sí, licenciado. ¿No tienen preguntas? Bueno, después, a ver. Quería también comentarles que ya ustedes pueden encontrar en la plataforma el cuestionario. No sé si lo han podido ya ver. Sí, yo lo vi. ¿Sí? Sí. Creo que lo han subido hoy día, ¿verdad? Ajá. Ahí están los videos. Aquí está el cuestionario, ¿no? Y ahí están las instrucciones, ¿no? Si no me equivoco, tienen que entregar el próximo sábado. ¿Sí? ¿Cómo les está yendo con los videos? ¿Están en sintonía con lo que estamos viendo en las clases? ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto a los videos?
¿Nada? ¿Todo en orden? Bueno, entonces, si no hubiese ninguna consulta, dejaríamos la clase hasta acá, ¿sí? A menos que hubiese alguna consulta adicional. Entonces, vayan haciendo los foros, vayan haciendo el cuestionario este fin de semana, si pueden ir adelantando algo, así no se acumulan tanto para la siguiente semana. ¿Bien? Dependiendo del avance de clase, el lunes voy a definir si el examen lo vamos a dar el mismo día viernes o si es que el viernes siguiente vamos a avanzar materia y, no sé, pues de repente el fin de semana o algún otro día damos el examen. ¿Les complica mucho? ¿Prefieren darlo el próximo viernes? ¿Cuándo prefieren dar el examen? Yo preferiría sábado, pero no sé qué diga el resto. Sí, Bueno, sábado sería. denle una Licenciado, vuelta. sería el sábado. Denle una vuelta. Denle una vuelta. De repente no todos pueden el sábado, pero si lo damos sábado, entonces ganaríamos una clase, que es la clase del viernes, para poder avanzar materia, ¿verdad? Sí, licenciado, que sea el fin de semana. Ok, lo voy a ver, dependiendo del avance también. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, si no hubiesen licenciado. preguntas, entonces nos vemos, Dios mediante, el día lunes. ¿Sí? Creo que no hay preguntas, licenciado. Buenas noches, ¿cómo está, licenciado? Y Ah, buenas noches a Karencita. todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces conmigo nos veríamos hasta el día lunes. Buenas noches. ¿Ya? Muy buenas noches. Que descansen. Buenas noches, licenciado. Licenciada, hasta el día Buenas lunes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Chao, Karencita. Buenas noches, Lice. Chao, Buenas Karen. noches, compañeros.